Bien, vamos a entrar al estudio que nos ocupa, que es la carga de la prueba. Habíamos venido platicando del derecho probatorio y ahora nos toca este tema muy importante que nunca tenemos que olvidar, que es la carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba? Pues es el deber que tienen las partes de demostrar al juez los hechos constitutivos de sus pretensiones. Es la necesidad que tienen las partes de convencer al juez, y eso lo van a hacer a través de los medios de convicción. No puede haber una sentencia, ya platicábamos, que no se sustente en las evidencias. Si no hay evidencia, el juez no puede condenar a nadie. Necesita él tener las pruebas para que pueda dictar una sentencia a favor o en contra y la medida de esa sentencia. Ahora, ¿cómo se distribuye la carga de la prueba? Bueno, si nosotros leemos la ley después del artículo 278, pues nos va a establecer cuáles son todas estas reglas de la carga de la prueba. La primera regla de la carga de la prueba es la contenida en el artículo 281. El que afirma debe demostrar. Cualquier afirmación que haya en mi demanda, en mi contestación, pues se convierte en mi carga probatoria. Si yo le digo al juez que celebre un contrato, pues le tengo que exhibir el contrato. Si yo le digo que soy el dueño, le tengo que acreditar la calidad de dueño. Si yo le manifiesto que la persona que ocupa el inmueble es mi inquilino, pues tengo que exhibir el contrato. Si el inquilino contesta la demanda diciendo que está al corriente en el pago de la renta, tiene que exhibir los recibos. En consecuencia, la primera regla de la carga de la prueba será que el que afirma debe demostrar. Tenemos por ahí un tema interesante, poco explorado en nuestra materia civil, no se explora suficiente, pero en otras materias sí se ha explorado. Tenemos una materia especial ahí, que es la materia laboral, en la que se tiene un tema que es la carga dinámica de la prueba. Este tema debería llegar a todas las materias y sería muy importante. ¿En qué consiste? En que si bien todos tenemos la carga de la prueba, esta debe corresponder a quien esté en la mejor posibilidad de allegar esa evidencia al juzgado. Y pongo un ejemplo sencillo de una materia que es la mercantil. Si yo demando a una aseguradora por un contrato de seguro que no cumplió, quien debe tener el contrato es la aseguradora. Si yo demando a un banco por un cheque que se pagó indebidamente, quien tiene el contrato es el banco. En consecuencia, el que debe ser requerido para exhibir ese medio de convicción, pues debe ser quien tenga las mejores posibilidades para tenerlo. Y así las aseguradoras y los bancos pues deben tener una base de datos que les requiere la ley de esos actos jurídicos. En consecuencia, tendríamos que ir modificando nuestra mentalidad por lo que hace a la carga de la prueba. Si bien la tenemos conforme al 281, pues hay un principio importante que es el que les estoy platicando de la carga dinámica de la prueba, que ya tiene ejecutorias y varias ejecutorias en las que deberíamos nosotros requerirle a la persona que las tenga con mejores posibilidades para que las exhiba al juzgado. Y además a percibir lo que de no exhibirlas, pues se va a tener por cierto lo que dice la persona que está demandando. O quien refiera este tema de la carga dinámica de la prueba. Bueno, esa es la regla inicial. Sin embargo, tenemos las 4 reglas del 282 que se refieren a hechos negativos. Los hechos negativos por regla no pueden ser demostrados. Sin embargo, la ley nos va a señalar que sí tengo que demostrarlos cuando desconozca la capacidad de mi contraparte, cuando desconozca la presunción que tiene a su favor, cuando la negativa sea constitutiva de mi acción. Ahora, estas negativas, pues sí son mi carga de la prueba. Y también cuando mi negativa constituya la afirmación de un hecho. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Si yo le digo al juez que mi contraparte no obró de buena fe, pues estoy desconociendo una presunción legal. Entonces necesito demostrar, a pesar de que yo esté negando.
Si yo digo que mi contraparte no tiene la capacidad legal para celebrar el acto jurídico que reclama, pues yo tengo que demostrarlo. Si yo le digo al juez que fulanito no es mi hijo, pues eso es una acción. Y entonces yo necesito demostrar, al decir que no es mi hijo, yo tengo que demostrar plenamente que no lo es. Y también sucede si me reclaman el pago. Señor juez, no ha pagado. Entonces digo, no, eso no es cierto. Desde luego, si yo digo que no es cierto que no he pagado, lo que estoy afirmando es que pagué. Entonces mi negativa está envolviendo la afirmación de un hecho. Estos 4 supuestos, a pesar de que son negativas, generan que yo tenga que demostrar. Y aquí se ha hablado de la inversión de la carga de la prueba. Si yo niego un hecho, pues aparentemente invierto la carga de la prueba para que sea mi contraparte quien demuestre. Sin embargo, este tema hay que verlo con cautela. ¿Por qué? Porque al final el actor, al hacer sus afirmaciones, ya tenía la carga de la prueba. Por lo tanto, si yo niego el hecho, pues él sigue teniendo la carga de la prueba. Yo no invertí la carga de la prueba, él ya la tenía. Lo único que podría haber pasado es que yo lo liberara de la carga de la prueba al afirmar el hecho. Y así, si él decía que se le ve un contrato verbal con él y yo digo que es cierto, pues no lo estoy relevando de la carga de la prueba. Simplemente la prueba ya no es necesaria ante mi afirmación. No le invertí la carga de la prueba, lo liberé. Ahora, si yo niego el hecho, él seguía teniendo la carga de la prueba. Bien, sí puede suceder que yo invierta la carga de la prueba. Yo podría decirle al juez, señor juez, yo celebré un contrato privado con fulanito de tal, y él lo tiene. Eso significa que yo me estoy liberando de exhibirlo porque estoy declarando que él lo tiene. Esta afirmación la hago bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, el juez tendrá que requerirlo a él para que lo exhiba y lo va a percibir que de no exhibirlo se tendrán por ciertas mis afirmaciones. Aquí es donde tenemos que tener cuidado para aprender a usar la carga de la prueba. ¿Qué es lo que debo afirmar que yo tengo? ¿Qué es lo que debo afirmar que tiene mi contraparte? Y dar una razón lógica de por qué la tiene él, pero además manifestarlo bajo protesta de decir verdad. Con eso estaríamos liberándonos de la carga de la prueba, imponiéndosela a nuestra contraparte. El tema que sigue es un tema increíble, apasionante, y son los poderes del juez en materia de ley. Estos poderes están previstos en el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Y para resumirlo, pues podríamos decir que son ilimitados únicamente con las restricciones de que se refieran a hechos de la litis y que no estén prohibidos por la ley. Sí, el juez puede ordenar cualquier diligencia, cualquier ampliación de diligencia probatoria para conocer la verdad sobre los hechos de la litis. Desafortunadamente, esta disposición solo la aplican los jueces en materia familiar. En materia familiar, la mayoría de los juzgadores están comprometidos con su trabajo y ordenan pruebas de cualquier naturaleza y la ampliación de pruebas. Entonces, salen a preguntar a los testigos, les preguntan a las partes, etcétera, etcétera. Es decir, el juez puede hacer lo que sea en carga de la prueba en materia probatoria y eso no genera una violación al proceso. ¿Por qué? Porque él debe dictar la sentencia convencido y si necesita hacer preguntas a las partes o a los testigos o a los peritos, las tendrá que hacer y las podrá hacer libremente. Insisto, únicamente estarán restringidas a que se refieran a los hechos de la litis. No puede preguntar cosas personales que no se refieran a la litis. E igualmente no podría ser que se desahogue una prueba que sea ilegal. No. Conforme a la ley y conforme a la litis, el juez puede ordenar cualquier diligencia probatoria y puede ampliar lo que considere necesario. Sus facultades entonces son prácticamente ilimitadas porque él debe resolver conforme a lo más cercano a la realidad o a la verdad de los hechos que se puedan desprender de la litis.
Ese mismo tema nos permite señalar que el juez debe estar presente en el desahogo de las pruebas. Precisamente esa inmediatez que él debe tener, pues es la que nos va a generar que sepa resolver al final conforme en derecho corresponde. Esto está por ahí del artículo 298 del Código, que nos va a señalar que es el juez el que debe recibir las pruebas y que debe estar presente y dirigir los debates de la audiencia. El tema que sigue también es increíble y también nada más tristemente lo cubren los jueces en materia familiar, que son las pruebas para mejor proveer. Estas están previstas en el artículo 279 del Código. Y aquí el juez puede ordenar que se traiga cualquier prueba que él considere prudente. Les decía que en la materia familiar es en la que esto se cumple usualmente. Y así, siempre que hay un juicio de guardia y custodia, de régimen de visitas, e incluso en materia de alimentos, los jueces de oficio mandan a hacer estudios de trabajo social, de oficio mandan a hacer estudios psicológicos a las partes y a los hijos de las partes, y también giran oficios que ellos consideran necesarios para instituciones públicas o privadas para tener información. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la materia familiar, especialmente habiendo infantes en un proceso, pues el juez no debe ser formalista y no debe dejar que por descuido de alguno de los abogados en los juicios, pues un menor conviva con una persona que le es dañina o al revés, que la persona dañina se quede al menor y la persona que puede ser un mejor padre, pues solo conviva con él cada 15 días. Entonces, el juez, para mejor proveer, ordena este tipo de pruebas y lo hace de manera recurrente. Desafortunadamente, esto no sucede así en las materias civil y mercantil. Ahí los jueces no lo aplican. Y todo es por un error, a lo mejor, del legislador en la redacción de esta disposición. ¿Por qué? Bueno, porque la disposición dice que los jueces pueden. Y al decir pueden, pues es una facultad. Y eso genera que el juez diga, bueno, pues es que yo no quiero ejercer esa facultad y entonces no ordeno pruebas para mejor proveer. Lo interesante de las pruebas para mejor proveer es que señala la disposición que el juez puede en todo momento. Y esto yo lo he visto en algunas resoluciones, especialmente en el interior de la República. Un ejemplo, imaginemos que el expediente está pasado a sentencia. Y se publica, pero se publica un auto en el que el juez dice que falta alguna prueba que él considere importante para decidir. Y como le dice en todo momento, pues ese es un momento. Y como el juez no ha dictado sentencia, puede ordenar traer pruebas, puede ordenar que se reponga una prueba testimonial porque faltaron preguntas importantes al testigo. A lo mejor faltó una prueba pericial, a lo mejor el juez quiere hacer una inspección. Todo esto sería legal y es lógico. Y además es práctico. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en que el juez sabe derecho, porque lo sabe, y descubre que tiene el expediente para dictar sentencia, pero hay una prueba que daría contundencia a la sentencia, hay que mandarla a traer. ¿Y por qué es práctico? Porque si nosotros dictamos una sentencia que deje a salvo el derecho, lo que hicimos fue llevar un proceso ocioso, perdimos el tiempo todo. En cambio, si el juez se compromete un poco más y ordena esa prueba, pues entonces va a dictar una sentencia que vincule a las partes o que absuelva definitivamente. ¿Y qué generamos? Que solo llevamos un proceso para decidir ese litigio. No llevamos 2, 3 o 4 o 5 que llega a suceder precisamente por este tipo de ambigüedades en las partes y en los jueces. De ahí que la disposición del artículo 279 de las diligencias para mejor proveer debería ser aplicado en todos los procesos que lo requieran. Este tema es un tema incluso cognitivo, incluso psicológico. Me refiero a lo siguiente. Si nosotros sometemos a un juez a su consideración un litigio, el juez no es tonto. El juez sabe perfectamente e intuye quién tiene la razón y quién no. Sin embargo, nos enfrentamos a procesos en los que hay abogados muy astutos, que de alguna manera logran llevar la evidencia o llevar el convencimiento a donde no debe corresponder. Por lo tanto, si el juez tiene esa necesidad cognitiva de saber qué sucedió y cuál fue la verdad,
Él puede ordenar traer pruebas para llegar a ese convencimiento. Y ojo, no significa que esté ayudando a alguna de las partes, significa que está ayudando a la impartición de justicia y a que el Estado de Derecho funcione, y funcione con los elementos que la ley tiene. Pero bueno, queda en el tintero para que los jueces decidan aplicarlo o no. Y reitero, en la materia familiar sucede todos los días y nadie cuestiona que el juez se vendió. El juez simplemente aplica la norma con interés superior de la infancia para que no le vean la cara. Y esto es lo que todos tendríamos que tener en mente. Bien, ahora nos pide el temario que revisemos la valoración de las pruebas. Y aquí tenemos pues algunos sistemas de valoración de la prueba que han existido durante el tiempo y que todavía pues nos han venido siguiendo. Tenemos un sistema de valoración de la prueba tasada. Este sistema afortunadamente ha sido superado. Anteriormente la legislación procesal civil y todavía un poco la mercantil nos señalan cuándo una prueba tiene valor probatorio. Pero esto no es lógico y no corresponde por lo siguiente. Quien va a decidir el proceso y quien debe quedar convencido es el juez. Por lo tanto, no es el legislador el que debe quedar convencido, no es el legislador el que le debe dar valor a las pruebas, no, es el juzgador. El legislador lo único que tiene que hacer es señalar las reglas generales de la valoración de la prueba, pero las reglas generales no puede limitar al juzgador a una valoración. Entonces, ese valor tasado de la prueba, pues es un sistema que ya prácticamente solo subsiste para la prueba documental pública, porque la prueba documental pública, por regla, tendrá valor probatorio pleno. Pero ojo, es por regla, porque si la prueba se impugna y se demuestra la impugnación, pues no tendrá valor. Si la prueba se objeta y se demuestra con argumentos que no tiene por qué convencer, porque no es idónea, porque no es suficiente para demostrar lo que se pretende, pues de esa misma manera el juez, a pesar de ser una documental pública, pues no quedaría convencido con ella de los hechos de la litis. Así que el sistema que seguimos, bueno, tendríamos otro sistema. Ese fue el tasado. Tendríamos también el de libre albedrío, es decir, que el juez puede decir lo que quiera de las pruebas y esto nos podría llevar a una sentencia pues que sea arbitraria, que sea inquisitoria. No podemos dejar abiertamente al juez a que les dé el valor probatorio. ¿Y qué es lo que hace entonces nuestra legislación? Nuestra legislación en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles nos da una regla muy general, que es muy importante, y dice que el juez debe resolver conforme a la lógica y a la experiencia, fundando y motivando. Y entonces él, adminculando las pruebas, va a quedar convencido. Es decir, el juez tiene que hacer una concatenación de todas las pruebas para decir hacia dónde lo llevó el convencimiento. Claro, el artículo siguiente, 403, va a decir que queda exceptado del libre albedrío las documentales públicas porque éstas van a conservar su valor probatorio. Claro, no lo van a conservar si se demuestra la impugnación y tampoco lo van a tener si se objetan. ¿Por qué? Porque, insisto, si el documento no es idóneo para demostrar lo que se pretende, pues entonces el juez no tendría por qué darle valor probatorio. Voy a poner un ejemplo absurdo. Alguien está reclamando alimentos y la otra parte dice, no, yo te exhibo que sí estoy pagando mi tarjeta, que sí estoy pagando la hipoteca en Infonavit. En pública, en consecuencia, el Estado de cuenta que me manda de que voy al corriente demuestra que pago alimentos. Cuidado, si el inmueble en donde habita la familia es ese del Infonavit, pues parcialmente estaría demostrando que está pagando habitación. Pero si el inmueble que está pagando el Infonavit no es donde vive la familia, sus hijos, que son los acreedores alimentarios, entonces la prueba no es idónea. Y a pesar de que él demuestre que tiene un inmueble que está pagando y que paga puntualmente, eso no tiene nada que ver para demostrar que está pagando alimentos. Entonces la objeción sería un elemento suficiente para que el juez no valore ese documento público, porque no es idóneo para demostrar los alimentos. En consecuencia, nosotros tenemos un sistema mixto de valoración de la prueba que consiste en que el juez tiene albedrío para cualquier medio de convicción, con excepción de la documental pública, pero con la limitante de la lógica y la experiencia.
no puede hacer una valoración arbitraria ni caprichosa de los medios de convicción. Y en todo caso, deberá fundar y motivar por qué su valoración y por qué su convencimiento. Como vemos, tenemos un sistema que parece muy lógico y muy completo. Bien, el siguiente punto del temario es la aplicación de la jurisprudencia. Tenemos que recordar que la jurisprudencia es de aplicación obligatoria en toda la República para todos los tribunales y juzgados de ella. En consecuencia, si del tema que nos ocupa hay jurisprudencia, pues tendría que aplicarlo el juzgador. Ahora, sí es un tema interesante que lo hayan puesto en el tema que nos ocupa, porque el tema que nos ocupa es carga probatoria. Y bueno, es incorrecto que esté aquí la jurisprudencia, porque la jurisprudencia, queridos compañeros, es ley. Y al ser ley, pues no tiene que ser demostrada, ¿verdad? Todos sabemos que la ley no se demuestra, el juez debe conocerla. Entonces, mi sugerencia, y siempre le he hecho así, mi sugerencia es que si del tema que nos ocupa hay jurisprudencia, no lo pongan en la demanda, mucho menos en las pruebas, por favor. No, el momento correcto para la jurisprudencia deberían ser los alegatos, por un tema técnico y por un tema práctico, de estrategia. Si yo en la demanda pongo la jurisprudencia, mi contraparte se va a poner a estudiar y va a encontrar una jurisprudencia que contravenga lo que yo digo. Y si no hay jurisprudencia, tal vez busquen tratados internacionales. Entonces, no tiene caso que yo le abra los ojos. Si lo pongo en las pruebas, por favor, no es un medio de convicción, es un error gravísimo. Y lo he visto, he visto escritos de ofrecimiento de prueba donde ponen la documental pública cuentas en la jurisprudencia X. Queridos compañeros, ese es un gravísimo error. No, no es una prueba, la jurisprudencia no es un medio de convicción. La jurisprudencia es ley y punto, se acata. Y entonces, cuando estoy formulando mis alegatos, pues ya no hay forma de que mi contraparte traiga evidencia que quiera destruir la argumentación. Entonces, ese es el momento correcto. Yo pongo jurisprudencia en los alegatos y si por alguna razón la sentencia me es desfavorable, pongo jurisprudencia en mis agravios para convencer al tribunal revisor de que no se aplicó la ley vigente para mi caso concreto. Y por último, en el tema de la carga probatoria, en el temario está el control difuso de convencional y de constitucionalidad. La verdad es que a veces uno no entiende que algunos temas estén ahí. Porque este tema del control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad, pues no es un tema de la carga probatoria. Es un tema, pues ya lo podríamos decir universal. Me voy a explicar. En junio del 2011 vivimos una reforma constitucional impresionante que nos transitó hacia los derechos humanos. Antes de esta reforma, el tribunal era un aplicador de la norma. Simplemente aplicaba la norma como estaba y punto. Sin embargo, a partir de esta reforma de junio de 2011, pues ya el juzgador tiene la posibilidad de hacer un control constitucional e incluso de impartir justicia, ya no legalidad como lo venía haciendo. Y la directriz de la Constitución en el artículo primero, en su párrafo primero, pues nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus aplicaciones deben proteger los derechos humanos de la Constitución y de los tratados, así como de las garantías constitucionales. Y entonces se abrió un abanico impresionante, interesante y próspero del derecho. Nos llevó muchos años, estamos en 2020 y hay jueces que no lo han entendido, magistrados que no lo han entendido. Pero tenemos muchos que sí lo entendieron. Y entonces, ¿qué sucede? Que un juez puede decir, esta norma no la aplico, porque es una norma que está vigente, pero que contraviene derechos humanos. Y podríamos encontrar temas interesantísimos, a lo mejor un ejemplo muy sencillo. Si yo pido un expediente por cuestión de transparencia, me van a cobrar cada hoja en $1. En peso. E incluso la copia certificada. Quiero pedir un contrato que celebró el Estado, pido copia certificada, es decir, deposito $1 por hoja y te lo entrego.
Pero ¿qué sucede si yo le digo al juez, oye juez, quiero copia certificada de mi expediente? Ahí pueden decir, perfecto, paga 6 pesos por hoja, que es más o menos el promedio que ahorita tenemos de copia. ¿Y qué tal que algunos juzgadores digan, bueno, paga tus copias en 1 peso? Cualquiera se sorprendería. Tal vez el más sorprendido sería el tribunal que diga, oye, estás desprotegiendo al tribunal. No, mi deber como juez es proteger los derechos humanos y estos son progresivos. Entonces, si una ley dice que una copia certificada vale 1 peso, yo aplico la ley que sea más benéfica para la persona y no voy a aplicar el código fiscal de la Ciudad de México que dice 6 pesos porque es más costoso para la persona. Fíjense qué interesante. Y así sería en todos los temas. El juez puede dejar de aplicar una norma porque considera que esa norma viola la Constitución o los derechos humanos reconocidos internacionalmente en los tratados internacionales o en nuestra misma Constitución. Tema interesantísimo. Y lo mismo sucede con la convencionalidad. Es decir, el juez puede aplicar los tratados internacionales para beneficiar a la persona en sus derechos humanos. Entonces, simplemente por recordar, esto no es de nuestra materia, es de derecho constitucional, pero es importante saberlo. La supremacía constitucional del artículo 133 ha sido de alguna manera modificada por lo siguiente. La Constitución y los tratados internacionales están en el mismo rango de valor constitucional, de valor legal y de aplicación de la norma. Sin embargo, si algún tratado internacional reconoce derechos humanos que no están en nuestra Constitución o reconoce mayores beneficios, pues debe ser aplicado el tratado internacional por encima de nuestra Constitución, porque los derechos humanos superan nuestra Constitución, compañero. Entonces, sí es importante que lo tengamos presente. Nuestros jueces hoy por hoy pueden dejar de aplicar la norma y pueden aplicar el derecho internacional suscrito por México a través de los tratados internacionales en los que seamos parte. Pero esto pues no tiene mucho que ver con la carga probatoria. Tendría que ver realmente con todo el proceso y con todo el actuar de la autoridad. Bueno, por alguna razón aquí lo pusieron y desde luego pues es el lugar más incorrecto para ponerlo, porque de haber tratados internacionales pues tampoco tendrían que ser motivo de prueba. Simplemente al ser derecho pues tiene que ser aplicado por el juez. Lo único que debe suceder es que es posible que el juez no conozca los tratados. Tenemos muchos tratados internacionales que es imposible conocerlos todos. Entonces bastaría simplemente con invocarlos para que el juez los aplique. Nuevamente, por estrategia, mi sugerencia sería invocarlos en el momento justo, que sería en los alegatos, porque si yo lo pongo nuevamente en la demanda, mi contraparte se va a poner a estudiar. Y si yo lo pongo en las pruebas, imagínense, ¿no? Una prueba consistente en el tratado X, ¿verdad que suena mal? No, es derecho y el derecho no se demuestra. Solamente al ser un tratado, este tratado está suscrito por México, está publicado en el Diario Oficial de la Federación y bastaría con que yo mencione su nombre y listo. ¿Cuáles normas de ese tratado yo quiero que sean aplicables en mi asunto? Y sería suficiente. La materia familiar aquí nos ha ilustrado bastante y pues hay muchos tratados que los jueces aplican constantemente como los de los menores y se están aplicando constantemente. Recuerden que la infancia pues es protegida en el artículo 4 constitucional y también en nuestros tribunales de toda la República. Siempre he reconocido la labor de los jueces porque hacen una gran labor, es una gran labor social muy comprometida que mantiene la estabilidad familiar y como consecuencia también en la medida de lo posible la social. Bien, pues este es el tema de la carga probatoria. Como siempre, quedo a sus órdenes para cualquier observación, para cualquier comentario. Y les recuerdo, por favor, pónganse a estudiar porque vamos a tener que evaluar
fue la reina de... Compañeras, muy buenas tardes. Soy Alejandro Torres. Estamos en la Facultad en Vivo y estamos en la materia de Derecho Procesal Civil. El día de hoy nos toca analizar un tema que es la prueba de confesión. Esta prueba de confesión, compañeros y compañeras, pues, se ha modificado ya un poco con el tiempo. Fue la reina de las pruebas, era una prueba en la que se creía porque la gente tenía palabra, cumplía su palabra y eso pues era importante para los juicios también, porque las personas iban a los juicios y pues iban a decir la verdad, que era algo importante. Desafortunadamente esto ha cambiado con el tiempo y la prueba ha dejado de ser tan eficiente como pudo haberlo sido, pero sigue siendo una prueba importante, sigue siendo una prueba que nos puede ayudar bastante. Vamos a iniciar señalando que la prueba confesional es el medio de convicción por el que se pretende obtener de nuestra contraparte el reconocimiento de hechos que le son propios, que están en la litis. Eso significa que yo quiero que mi contraparte declare bajo protesta, es decir, verdad, algunas preguntas que le voy a formular. Desafortunadamente, por la técnica, estas preguntas pues son muy complicadas. Tienen muchos requisitos en el artículo 311 y a estos requisitos hay que adicionarle los criterios de los juzgados. Pero bien, para darle seguimiento al temario, vamos a platicar de las clases que tenemos de confesión. La prueba de confesión puede darse inicialmente de dos formas. Una, espontánea, que es a través de cualquier escrito o manifestación que se haga ante el juez, y provocada. Es decir, que nosotros intentamos que en una audiencia la parte contraria confiese respecto de lo que le vamos a preguntar. Y esta confesión provocada es de tres formas diferentes. La tradicional, que es mediante posiciones, conforme al artículo 311 del Código de Procedimientos Civiles, pero también tenemos una que no se usa cotidianamente en el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles, que es a través de un interrogatorio directo. Esta siempre es polémica porque parece que no se ha entendido, a pesar de que está ahí desde 1932 en el Código. Esta disposición ordena más o menos lo siguiente. Absueltas las posiciones, tiene derecho el absolvente a articularlas a su contraparte si hubiere asistido. Eso significa que yo estoy en la audiencia porque a mí me citaron para una confesión mía. Ya contesté las posiciones, pero también está presente mi contraparte. Y en ese momento, sin necesidad de que yo hubiera ofrecido la prueba, le pido al juez mi derecho que está previsto en la norma 318 para que ahora él absuelva las posiciones que yo le voy a formular. Algunos jueces dicen, es que no ofreciste la prueba, precisamente por eso, porque si yo hubiera ofrecido la prueba, ya estaría citado él para esto. Y precisamente porque él está aquí, es que se puede desahogar esta forma especial de la confesión. ¿Por qué? Porque él está aquí, no necesita ser citado, solamente necesita sentarse o él ahora en la silla para que le hagan las preguntas que yo considere prudentes. Entonces, esta es la segunda forma, por interrogatorio directo. Y tendríamos una más en el artículo 389 del Código, que es el careo civil. Es decir, está regulado en la norma que las partes pueden hacerse recíprocamente posiciones, regula la ley, lo cual parece absurdo, o formularse preguntas. Nada más que esto, pues, no ha funcionado en la práctica. Yo he estado en N cantidad de audiencias y nunca he visto que alguien solicite este derecho ni que el juez lo haya concedido. Está regulado. Lo que sí podríamos decir es que ya tenemos normas, como el artículo 1009 o 1060 del Código de Procedimientos Civiles, que regulan la prueba de declaración de parte, pero estas dos normas están en el proceso oral en materia civil y en el proceso oral en materia familiar. Es decir, en nuestro proceso tradicional no existe regulación para la declaración de parte. Sin embargo, podría ofrecerla y el juez debería admitirla porque el artículo 289 del Código dice que es prueba
cualquier elemento que pueda producir convicción en el juzgador, y al no estar prohibida, podría ser admitida por el juez para tener mayores elementos. Debo decir que en la práctica forense ha funcionado bien, es una prueba más fluida, porque se hacen preguntas abiertas, ya no es el dirá cierto como lo es, que usted suscribió el documento de fecha tal, ya no es así, ya es una pregunta abierta y también puede ser, desde luego, debe de ser de la litis y hecho que esta persona debiera conocer. Pero se ha relajado mucho la prueba en los juicios orales y me parece que ha funcionado mejor. Precisamente ha funcionado mejor porque no se requiere tanto tecnicismo como viene sucediendo en la prueba confesional. Pero bien, seguimos con el temario. ¿Cómo se ofrece la prueba? Entonces, yo para ofrecer la prueba simplemente tengo que decir que ofrezco la confesional de mi contraparte al tenor del pliego de posiciones que anexo en este momento o que exhibiré oportunamente. Por lo tanto, solicito se le cite con el apercibimiento de ley para que comparezca. Apercibido que de no hacerlo, se le declarará confeso de aquellas posiciones que sean calificadas de legales. Prueba que relaciono con los hechos este y aquel, porque considero que al rendirse bajo protesta, mi contraparte no mentirá sobre los hechos que está relacionado. Así, en lo general, sería suficiente. Cuando tenemos que poner atención a esta prueba es cuando estemos hablando de una persona moral, porque quien debe absolver es quien represente a la persona moral, pero no una persona específica. Y aquí yo he visto errores de muchos compañeros. Hay quien ofrece la prueba así. Fue Juanito, representante de la empresa SA. Y eso debe ser desechado. ¿Por qué? Porque quien debe absolver es la parte, es la empresa SA en el ejemplo que estamos poniendo. El ofrecimiento ahí debería confesionar SA por conducto de quien acredite tener facultades para absolver posición. ¿Verdad? Eso es lo que deberíamos hacer. Así es como se ofrece la prueba. Ahora, ¿cuál es el objeto de la prueba según el temario? Bueno, el objeto de la prueba es el reconocimiento de hechos propios que están en la línea. Esa es la intención de la prueba. ¿Cuáles serían los requisitos? Bueno, primero, en el interrogatorio directo no tendríamos que ofrecer en la confesión tradicional provocada. Entonces, ofrecer la prueba, exhibir el pliego de posiciones. Pero bueno, el artículo 292 del Código me permite no exhibir el pliego de posiciones, pero pedir la citación de mi contraparte. Es decir, tradicionalmente, para que la prueba se admita, yo debo exhibir el pliego de posiciones. Pero si no lo puedo exhibir porque no lo he formulado, pues lo que hago es que pido que se cite a mi contraparte con el apercibimiento de ser declarado confeso de aquellas posiciones que sean calificadas de legales por el juez. Sin embargo, si así el juez lo admite y señala la fecha y el día de la audiencia yo no formulé posiciones, la prueba se va a declarar desierta por mi culpa, porque no preparé la prueba. Si la prueba cumple con estos requisitos, el juez la admite y, desde luego, ordena la citación de mi contraparte con el apercibimiento que le solicité. Es decir, se tendrá por declarado confeso a mi contraparte si no comparece a absolverlas el día de la audiencia, pero también sucederá en los casos del artículo 322. Es decir, si él comparece pero se niega a declarar o da evasivas. Se le va a hacer efectivo el apercibimiento de tener por ciertos los hechos que están contenidos en las posiciones. ¿Cuál es la preparación de la prueba? Bueno, la preparación de la prueba consiste en elaborar el pliego de posiciones correctamente, exhibirlo antes de la audiencia, pero también consiste en que yo me ocupe en que el actuario cite a mi contraparte con el apercibimiento que estamos platicando. Y que lo cite con 2 días de anticipación, por lo menos para el día de la audiencia. De otra manera, la citación ya no sería legal. Ahora viene el desahogo y dentro del desahogo, pues lo importante es las posiciones. ¿Cómo se desahoga la prueba? Bueno, si está citada mi contraparte
deberá comparecer, identificarse, le van a pedir que dé sus datos generales, su nombre, su domicilio, su edad, su estado civil, su grado máximo de estudios y su actividad. Enseguida le van a formular las posiciones que sean calificadas de legales. Esto significa lo siguiente. El artículo 311 del Código de Procedimientos Civiles nos señala cuáles son los requisitos que deben satisfacer las posiciones. Y bueno, son los siguientes. Primero, se deben formular de tal manera que se puedan contestar con un sí o con un no. Son solo reactivos. También deben ser sobre hechos propios de la persona que está absolviendo, es decir, hechos que él presenció, en los que él participó. Deben ser hechos de la litis, es decir, de lo que se está resolviendo en este proceso, no hechos ajenos a la litis. Deben formularse de manera afirmativa, porque si los hago negativos, daría lugar a una confusión cuando responda. Si yo le digo que usted no estuvo presente, él dice no, y eso significa que sí estuvo presente ante las reglas de la lógica. Por eso, para evitar confusiones, deben formularse de manera afirmativa. Cada posición debe contener un solo hecho. Esa es la intención de la norma y es lógica. Sin embargo, la ley también permite posiciones complejas, es decir, que tengan más de un hecho, pero siempre y cuando estén relacionados entre sí. Y así podría yo formular la posición de: dirá, si es cierto, ¿cómo lo es que usted el día 21 de enero del año 2020 suscribió un contrato de arrendamiento? Son dos hechos, pero los dos hechos están íntimamente relacionados. Dice la ley también que no deben ser insidiosas, es decir, que no deben intentar ofuscar la inteligencia del absolvente. Entonces se sugiere no dar adjetivos calificativos para evitar confusiones en la respuesta. Estas posiciones, queridos compañeros, siempre han sido un problema en la práctica forense. Por eso es que la prueba ya no es tan eficaz para muchas personas. Yo sugiero que sí se ocupe, pero que se ocupe solamente de lo importante, porque se hacen muchas posiciones que son innecesarias. Tradicionalmente en todos los juicios hay una posición de, dirá cierto como lo es, que conoce a su articulante. Y eso no tiene ninguna importancia en el proceso. Generalmente no la tiene. Bueno, como una aclaración para todos sepan que articulante es quien formula las preguntas con independencia si es el actor o es el demandado. Y absolvente es la persona que está contestando las posiciones, que puede ser el actor o el demandado. En la prueba confesional ese es el nombre que se le da a cada uno de los que intervienen, articulante y absolvente. Bueno, si las posiciones satisfacen los requisitos del artículo 311, el juez debería calificarlas de legales y ordenar se responda. Más o menos la dinámica sería así. Yo presento mi pliego de posiciones y es calificado primero por el juez. Este pliego, por cierto, se debe presentar cerrado en un sobre para que la otra parte no lo lea, sino hasta el momento de la audiencia. El juez, a través del secretario, certifica que está el sobre cerrado, que no ha sido abierto, certifica el número de posiciones que tiene y lo pasa al juez. El juez lo revisa, ve que se cumpla con la ley y palomea esas posiciones que sean legales para que se formulen. Es decir, el juez ya revisó las posiciones y el secretario lo que hace es que las formula. Puede el juez desechar aquellas que no se ajusten a los requisitos del 311 que hemos comentado. Una vez que esto sucede, todavía después de absolver las posiciones que estaban en el pliego, se pueden formular posiciones verbales y el juez tendría que calificarlas inmediatamente y absueltas inmediatamente. Claro, salvo que el juez las deseche y entonces, pues lo que corresponde ante el desechamiento de posiciones sería el recurso de apelación. Antes de 2009 no eran apelables la calificación de las posiciones, pero a partir de 2009 para acá ya es apelable la resolución que deseche una posición. Si no mal recuerdo, fue en septiembre de 2009 esta reforma. Ahora, quien contesta las posiciones debe contestar sí o no.
y tiene derecho a hacer observaciones. Entonces, esto es importante que como abogado lo hagamos saber a nuestros clientes, porque a veces por las prisas de los juzgados se les dice, usted diga sí o no y listo. Y van ahí como con cronómetro, ¿no? No, la parte debe tomarlo con calma, ya asesorados debidamente por ustedes, y él tendrá que decir no y aclarar. Y hacer la aclaración que considere prudente. En el desahogo de la prueba, compañeros, el abogado del absolvente no debe estar presente, porque la intención es que no lo asesore en ese momento. Esto es importante que lo sepan y que lo digan a sus clientes. Cuando él va a absolver, lo primero que hace el secretario es pedirle al abogado que se vaya. No el del articulante, porque él es el que está haciendo las preguntas, él es el que está atento a las respuestas. No, el del absolvente, para que no le haga señas, para que no le haga un guiño y el otro sepa qué decir sí o no. Esa es la intención. Y también le van a pedir que firme el pliego de posiciones. Y a veces no están asesorados por los abogados y dicen, yo no firmo sin mi abogado. Y esto es un error. El abogado le tiene que decir que él debe firmar el pliego y lo debe firmar por su seguridad y lo debe firmar antes de absolverlo. ¿Por qué? Por su seguridad, para que no lo cambien, para que ese pliego no sea sustituido por otro que haga coincidir las respuestas con algo que no está pegado a lo que sucedió en la audiencia. Esa es la intención y se le debe hacer saber al cliente. Entonces, el desahogo consistiría en que se presente, se identifique, se le proteste para conducirse con verdad, se conteste las preguntas de datos generales, conteste las posiciones, haga las aclaraciones que crea pertinentes, que firme el pliego, que no esté su abogado, y una vez que termine de contestar, inmediatamente se incorpora su abogado a la audiencia, porque debe estar en la audiencia, pero no en el momento de absolución de posiciones. Como lo decíamos conforme al 318, en este momento él podría pedir que su contraparte absuelva si él no ha ofrecido la prueba confesional. Porque si la ofreció, pues ya exhibió su pliego y deberá desahogarse en este mismo momento o en otro, según el juez lo haya ordenado. Pero bueno, él tendría la posibilidad. Y también en este momento, conforme al 389, podría pedirse que las partes se hagan recíprocamente preguntas y recíprocamente posiciones. Este es conocido como careo civil. El careo, pues casi no ha funcionado. Yo, cuando era joven y me dedicaba un poco al derecho penal, asistía a los careos y la verdad es que era así como un pleito ya de lavadero. Ya no aporta mucho. ¿Y por qué me quieres perjudicar? Y tú sabes que yo no hice eso y cositas así que no aportan al proceso realmente. Por eso es que en materia procesal civil el careo está en total desuso. El último punto en el temario es el tema de la nulidad de la confesión. Como parte de la contradicción de la prueba que hemos venido platicando, el artículo 320 del Código de Procedimientos Civiles nos habla de la nulidad de confesión. Y la parte que absolvió puede promover la nulidad de su confesión siempre y cuando pueda demostrar en un incidente que incurrió en un vicio del consentimiento. Es decir, que su confesión la dio por error o por violencia. Podría suceder que él pueda demostrar que, pues, declaró que sí a todo porque estaba amenazado y tiene prueba de esa amenaza, pero también podría decirse que lo hizo a través de un error que él descubre después. Desde luego, y lo estoy diciendo y lo aclaro nuevamente, es un incidente. Eso significa que él tiene que demostrar plenamente que incurrió en algún vicio del consentimiento en el momento de su confesional. Como es un incidente que se relaciona con el valor de las pruebas, bueno, se va a dar vista a la contraparte, pero no va a tener una sentencia interlocutoria. El valor de lo que en este incidente conste se va a dar al momento del dictado de la sentencia definitiva, cuando el juez esté valorando la prueba confesional. Y ahí dirá si se demostró o no y como consecuencia si le da valor o no a la confesión en la forma en la que se emitió. Bueno, este es el tema que nos ocupaba la prueba confesión en nuestra materia de Derecho Procesal Civil. Pero bueno, antes de concluir la sesión, quiero pues felicitarlos a todos
Jóvenes, bueno, como ustedes vieron, el ponente desarrolló la prueba confesional en la forma que bueno, debe de ofrecerse, en la que debe de prepararse y además debe desahogarse, en la que nosotros estamos observando pues ciertos lineamientos en las que se debe de cumplir. Derivado de eso, y como ustedes, bueno, pues también hicieron su investigación independiente y que la subieron a Moodle, casi estoy seguro que así fue, salvo caso en contrario que me digan que no está la actividad en Moodle, ahorita la subimos. Lo importante es eso, ¿no? Que se haya subido o que hayan ustedes investigado, era como lo más importante. Derivado de esa situación, vamos a poner o vamos a hacer un ejercicio. Les voy a subir un poco más tarde, una actividad en la cual ustedes, les voy a poner una actividad en común. Cada uno de ustedes va a realizar un pliego de posiciones para hacer esas preguntas y lo vamos a ir calificando la siguiente clase. Esto para aprender a hacer preguntas. ¿Sale? Recuerden, váyanse al artículo 1.271, que son los requisitos de las posiciones. Esos son los puntos que nosotros debemos de identificar para hacer nuestras preguntas. Entonces, la actividad para el día... Para la siguiente clase, la actividad para la siguiente clase va a consistir en que ustedes realicen eh, su pliego de posiciones. Profe, Sí. ¿ya puso la asignación de la actividad del viernes? Un segundo, déjenme ver.
Va a estar en la semana 9. Está en la semana 9. Se llama actividad 0. Ahí está ya. Ah, ya la vi, profe, ya se subió. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, jóvenes. Nos vemos el miércoles, por favor. Sale, profe, excelente día. Hasta luego, profe. Luego, bye.